Justicia de los Débiles, por primera vez desde que ha comenzado el ciclo, la nota que realizamos en el día de ayer con el doctor Marcos Barceló misteriosamente desapareció de la página de la radio donde estaba grabada y puesta al aire, junto con 5 horas de emisión y de publicación. Evidentemente se ha tratado de algún error, eso no sucedió desde la radio, o tal vez la nota molestó a alguien. De todos modos, la nota se va a volver a hacer con el doctor Marcos Barceló, y hecha esta aclaración y el pedido de disculpas que corresponden, como la Justicia de los Débiles ayer hizo la nota, que estuvo durante unas 3 o 4 horas a disposición del público, lo mismo que igual que salió por el aire, pero hoy le voy a poner a disposición una nota que grabé en el día de la fecha con el periodista Pablo Benito. Esta nota que se iba a poner al aire grabada, envasada como le decimos en el medio, durante la parte que iban a participar los periodistas, entre ellos Martín Lehmann, Alejandro Limanovich, Pablo Benito, Federico Krer. Pero bueno, en virtud de que la nota de ayer ha desaparecido misteriosamente, por motivos que nadie sabe explicar, le voy a poner al aire la nota con Pablo Benito para que ustedes la puedan disfrutar. Desde ya, la disculpa del caso, la nota con el doctor Marcos Barceló se va a volver a realizar y será puesta oportunamente en el aire. Les agradezco la paciencia, espero que entiendan, el trabajo se va a seguir haciendo, el mensaje se va a seguir difundiendo. Desde ya muchísimas gracias, como verán, acá en el ámbito de mi hogar y a disposición del público como siempre. Muchas gracias por estar y a continuación la nota con Pablo Benito para que ustedes la puedan disfrutar, una nota muy linda que ha refrescado algunos conceptos donde hablamos de la realidad de lo que sucede en Santa Fe y en la sociedad en general, y una persona que es muy rica para analizar la situación. Así que espero que la disfruten y próximamente vamos a volver a hacer la nota con Marcos Barceló y será puesta al aire. Por supuesto se tomarán los recaudos del caso para que nunca más vuelva a suceder. Les agradecemos infinitamente y nos encontramos a disposición del público. Gracias por estar con la Justicia de los Débiles. Bueno, bienvenido a la Justicia de los Débiles en esta emisión 2023. Hoy esta tarde con Pablo Benito, periodista de la ciudad de Santa Fe, donde vamos a charlar sobre la realidad de lo que está sucediendo en este momento. Como todos saben, en este ciclo estoy tratando específicamente lo que sucede en la provincia de Santa Fe, que es una provincia que se encuentra atravesada por este problema y como lo digo desde el día que empecé con este ciclo, la justicia de Santa Fe tal vez no era la mejor, pero una justicia que funcionaba y hoy nos encontramos con una justicia absolutamente atravesada por un sesgo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Héctor, por comunicarte conmigo. Bueno, no, gracias a vos y para empezar las felicitaciones, sé que estás por empezar con un nuevo ciclo y creo que sos un Mm. periodista que se lo merece porque tenés una pluma muy filosa, me gusta la mirada que haces, las investigaciones que haces, te sigo muchísimo y creo que sos un periodista que Gracias. se merece eso y tal vez más. Pero bueno, charlemos un poco de lo que nos Sí. trajo hasta acá. ¿Qué visión Mm. tenés de lo que está sucediendo en Santa Fe, Pablo? Mira, yo un poco trato de ponerlo en contexto y decir que, bueno, Santa Fe, lo que estamos viviendo los ciudadanos sobre todo es una sensación, no una, sí, una sensación de inseguridad en todo sentido. La criminalidad, sobre todo lo que está ocurriendo en Rosario, que ya está ocurriendo también en Santa Fe de esa manera, ¿no? Lo que son el crimen, las muertes, el crimen organizado.
Y yo creo que en ese marco la justicia es parte de lo que puede decirse que es la apatía del Estado y quizás hasta la complacencia del Estado. Y bueno, ante eso, como todo, hoy el narco está metido en todos los niveles del Estado, de la vida social, donde antes había un puntero, hoy el narcotráfico entra, donde antes un pibe te repartía volante, hoy te reparte cocaína Ujú. o pasta base. Y entonces yo creo que ante eso la justicia no es que no lo ve, sino que la justicia comienza a ser parte de eso porque tengamos en cuenta que el narco tiene muchos recursos, tiene fluidez de dinero, tiene liquidez. Y la verdad Y es mucho. que ante eso, claro, nos encontramos hablando de cuestiones de delitos que tiene que ver con la vida doméstica cotidiana de los santafesinos y todos nos vemos discutiendo temas de género, por Ujú. ejemplo. Sí, sí, Pero sí. el gran tema es que la justicia de Santa Fe no es que no resuelve, sino que hay un río de sangre por las calles de Santa Fe y nosotros estamos con esto. Con lo cual es, a ver, ¿cómo hago yo para no hacerme cargo del problema que tengo? Es, busco algún problema que sea lo suficientemente, como diría, polémico para que no se vea mi inacción. Yo creo Exacto. que eso es lo principal. Y después dentro de lo otro vienen unas características especiales, ¿no? Pero lo principal es eso, que no está resolviendo la vida cotidiana de la seguridad de nosotros, de nuestros hijos, y vivimos enrejados, y en vez de decirle a la justicia, che, a ver, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Cuántos narcos detuviste hoy o cuántos procesos estás investigando? Le estamos preguntando de por qué se pone en prisión preventiva a cualquier persona denunciada ante la primera denuncia por X razón. Ujú. Tal cual. Eso creo que es la contradicción en la que nos metieron y por ahí nos metemos demasiado, ¿no? Bueno, a mí hace un año me tocó estar en un foro internacional y hubo una persona que me hizo por primera vez una pregunta que decía cuánto tiene que ver la aplicación de las ideologías de género con el crecimiento del narcotráfico. En aquel momento me pareció un poco traído de los pelos, pero cuando vos lo entras a analizar, son cuestiones que van de la mano tal cual el análisis que vos acabas de hacer. De un modo Sí, tapa un problema social grave y por otro lado muestra como una acción sesgada hacia gente que es básicamente tranquila, fácil de encarcelar. Hoy Santa Fe tiene de 380 personas con prisiones preventivas, 180 están por violencia de género, lo cual es una sí. verdadera locura. A ver, y también fíjate vos en esto que hablamos de ideología de género, ¿no? Y en Mm, esto que vos mencionabas. O sea, en cuánto tiene que ver, decías, el crimen organizado, el crecimiento. Y también vos fíjate que le estamos llamando ideología a una supuesta perspectiva de género. ujú, O sea, hay un corrimiento de las bases más sólidas de una sociedad en donde le decimos ideología a un género. ujú. O yo nunca digo ideología de género y te digo por qué. Yo entiendo Sí, sí, que, está que bien. se diga, pero no lo digo porque una ideología es algo que tiene una historia, que tiene un sentido, que tiene Ujú, una idea o una cosmovisión del mundo. Pasamos a ver, de ideologías de izquierda a ideologías de derecha a ideología masculina y femenina. O sea, mm, acá algo anda mal en el diccionario. O sea, el tal diccionario cual. me parece o que lo hacemos de nuevo o la realidad no está pasando por encima. Yo creo que acá no hay una ideología de género, sino que hay una bandera que sirve a ciertas personas para escalar en ámbito de poder. Si Tal cual. mañana sería los árboles quebradizos, y estarían con los árboles quebradizos, y no sería la ideología de género, digamos, y la perspectiva de género, sino que sería la perspectiva de los árboles quebradizos. Tal cual. Porque acá vos te das cuenta que no tiene que ver siquiera con una cuestión de hombres y mujeres, porque, bueno, has visto también el trato de lo que son el jefaz, que es los fiscales de género y todo, hacia mujeres cuya condición mayor es que son pobres. Ujú, Y entonces también ahí te preguntas, en esto que vos decías, y la ideología, vamos a suponer que tenemos
un hombre y una mujer que trabajan en una fábrica. Y entre ellos se miran con desconfianza, ¿no? Porque, y los dos ganan lo mismo, son explotados por la misma persona. En vez de tener una ideología con una pertenencia de trabajador, la tienen como de género. Yo pregunto, ¿quién gana en esa joda? No tengo dudas. Y ahí te digo también, ahí viene lo del narco, ahí viene de cómo nos vamos metiendo en una discusión que que no digo que no sea necesaria, pero incluso la violencia, yo creo que los hombres nos tenemos que replantear muchas cosas. Por ejemplo, yo digo la violencia masculina. La violencia masculina es preponderante en la sociedad. Y si vos tenés que cada 5 presos, digamos, de cada 6 presos, perdón, 5 son varones y una es mujer, cada 5 suicidios, 4 son varones y una es mujer, cada 20 asesinatos, este, uno es contra, 2 son contra una mujer y el resto contra los propios hombres, la principal víctima de la violencia, si se quiere machista o masculina, son los masculinos, somos los Exacto, mismos hombres. Y exacto. somos los mismos hombres los que de alguna manera generamos una guerra, y es un mandato social. Por eso cuando dicen, bueno, la violencia de género, y vos decís, pero la violencia de la sociedad es sobre todo contra el hombre. Tal Es cual. más, si vemos en términos de violaciones, por ejemplo, y uno entiende lo que se vive en lo que son las cárceles desde hace mucho tiempo, las principales víctimas de violaciones son hombres, Sí, por propios hombres. sí, O sea, entonces los hombres también necesitamos reconsiderar algunas cosas porque evidentemente tenemos una violencia, quizás, no sé, digo, uno lo puede ver biológicamente peleando por la hembra, ¿no? mm, O lo que sea, no sé, demostrando algo, pero el hombre angustiado es el que genera la mayoría de los suicidios en nuestras sociedades. Y hay una cosa muy importante, que no es solamente en la sociedad argentina, es un común que se da en todas las sociedades de todo tipo. O sea, exacto. los suicidios de hombres son mucho más, son 5-1 lo que son los suicidios de las mujeres. Algo no está pasando. Eso no Mm. podemos dejar de comprenderlo, digo, ¿no? No, pero estamos total, mira, si en algo estamos de acuerdo en todo lo que vos viniste hablando, lo que nos lleva a un fondo, que en todo eso hay una justicia que es inoperante y Ujú. aparte es clientelar porque obedece a ciertos intereses. De hecho, Santa Fe no está resolviendo su problema más grave, que tiene que ver Sí, con la violencia, las muertes violentas impuestas por la llegada del narcotráfico, sí, que sí. está totalmente fuera de control. Ahora, a mí me llamó la atención en una nota que leí hace poquito, creo Ujú. que es de tu pluma, en donde la mayoría de las bandas narcos tienen integrantes de las fuerzas policiales, lo cual es Es más que preocupante aún. A ver, creo que eso en el marco de lo que hacía del proyecto Medellín, que es cómo salieron Ujú, del índice de violencia, ¿no? Que lo redujeron en un 3000%, llegando a 11.500 homicidios y muertes violentas en 1991, a llegar a hoy a unos 360, que igualmente es mucho. sí, Estamos hablando de 3 millones de habitantes de Medellín y 6 millones de Antioquía, que es el departamento que viene a ser la provincia. Y yo lo que planteaba precisamente es que hoy cuando se abren todas a ver, hay carteles acá que son lamentables, ¿no? De elecciones, en donde se plantea la cuestión de, bueno, mayor represión. Hay un cartel que dice violación de Cachi Martínez, lo digo porque, ¿sabes? está bien. Este, Decirlo porque lo eh, quise entrevistar y no quiso salir. Así es que lo que pasa, claro, es que van a ver, prisión preventiva para quien viole una perimetral, por ejemplo. Así, pero así. O por ujú, ejemplo, esto que también de la pluma de ellos y de varios legisladores, después hablan del populismo, no sé quién es popular, pero dice, por ejemplo, la ley de víctimas, ¿no? Pero así como alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la víctima no es no es víctima. víctima hasta que demuestre hasta que se demuestre que lo es. Y eso no es en contra del que sufre. Es No. un principio constitucional, porque si no, estamos hasta las manos, porque si no preservamos el principio de inocencia,
tenemos que ver quiénes son los que aplican la ley también. Nos Ujú, tenemos que cuidar. El Estado antiguamente generó el derecho penal para darle un límite a la represión, al Estado punitivo, porque se trata de procesos que se deben cumplir y ya no es que el César te hace así o te hace así. Tiene que haber un proceso de investigación. Ese es un límite que el Estado moderno se ha puesto a sí mismo, ¿no? Para poder penar y para poder decir, bueno, usted es culpable, usted no es culpable. Yo no lo puedo investigar de cualquier manera. ujú, Nosotros periodistas, por eso es otra cosa. sí. Yo peleo mucho aquí en un punto, digo, con el discurso social tan judicializado, porque es Ujú, como que, bueno, te plantean una serie de cosas y digo, mira, hay un caso periodístico y hay un caso judicial o exacto. jurídico. Eh, Yo como estudiante avanzado de derecho, que dejé el derecho para dedicarme a estudiar comunicación, entiendo que hay procesos y cosas que hay que respetar dentro de la justicia. Pero dentro del periodismo, no. Digo, son dos cosas distintas porque yo no puedo, yo hablaba con muchas personas que por la forma de tratar se acercaban para que trate o investigue el caso sobre todo lo de violencia de género. Ujú, Yo decía, mira, yo voy a estudiar tu caso. Si yo no me convences de que sos inocente, yo no voy a seguir adelante con el caso y esa, ya está. Yo me tengo que convencer. ujú, sí. Un abogado, un abogado no. Un abogado, Ujú, a ver, puede defender porque tiene que garantizar que los procesos se cumplan. Pero esa es la diferencia entre un periodista que tiene que estar en el medio del poder y la masa y la gente y alguien que está en la ciencia jurídica que tiene una matrícula para hacer determinadas cosas. El caso periodístico puede condenar, por ejemplo, puedo condenar una investigación de una fiscal y te dice, no, pero espera que se pronuncie la justicia. Puedo esperar, pero también puedo pensar y puedo decir que quienes manejan la justicia son seres humanos que tienen intereses de poder y que muchos. yo los puedo mencionar tranquilamente porque yo no tengo un discurso jurídico, yo tengo un discurso social. Ujú, Y lo que hablábamos recién es que yo no estoy para nada de acuerdo, o sea, yo personalmente creo que la sociedad tal como está, todo lo que es punitivo lo que hace es recrudecer más la violencia. exacto. Es una opinión. A ver, me van a decir, pero la justicia dice, a ver, yo conozco a fiscales, todos han estudiado conmigo, somos del barrio, los conozco, y te puedo asegurar que no son superhombres o supermujeres. O No, sea, son personas que tienen ambiciones, aspiraciones y fallas exacto. humanas. El problema es que tal vez hoy se encuentran de alguna forma condicionados por una forma de pensar política y social. La forma social es un poco impuesta a través de los medios, ya vamos a ir un poquito ahí. Sí, Pero hoy pero la política de sí. Santa Fe termina siendo determinante sobre el accionar de la justicia, ¿o no te da esa impresión? El ámbito Lo que político pa- y sobre todo legislativo, Sí, a ver, por ahí te diría que sí, y por ahí te diría, vamos a hilar un poco más fino. dale. No es que es que son lo mismo. A ver, no es que son dos cosas, se sientan en la misma mesa. Ujú, Afuera estamos los mismos. O sea, ellos entienden muy bien cuál es su juego. Acá, el presidente o el presidente de la Corte o un ministro de la Corte lleva 20, 25 años en el poder. ujú, Entiende la política mejor que cualquiera, entiende los devenires de la política y hace política judicial. Una de las cosas que yo me costó explicarlo aquí en Santa Fe, hubo un gran revuelo, obviamente, con el fútbol, una detención del vicepresidente de Colón. ujú, Entonces, todos pensando en la cuestión de por qué había esa foto, ¿no? Del vicepresidente que no se había dado en ningún lugar de la Argentina, el vicepresidente de un club con las esposas. Esa investigación, aparte, quedó ahí, no fue ni más arriba ni más abajo. Y claro, las personas dicen, no, porque el fútbol, la AFA, le digo, mirá, esto es más simple. Hay un proceso electoral silencioso en el cual en los próximos meses se decidía en ese momento, se iba a decidir
el fiscal regional, el fiscal, el Servicio Público de la Defensa, el fiscal general, y ese proceso político el que estaba, por eso habían buscado esa foto, porque se estaba jugando esa elección silenciosa, que todos creemos que van a un lugar y hay una serie de profesores que dicen, me gusta este muchacho porque habla bien, porque tiene ideas, y no es así. Entonces, a ver, yo lo que digo es que el poder es uno solo, y ahí metemos al Ejecutivo, pero el Ejecutivo pasa 4 años nomás. Ujú, sí, sí, Se queda 4 añitos, no puede hacer mucho en esos 4 años. Tiene la lapicera hasta el último día, pero la discrecionalidad con la que manejan los fondos, por ejemplo, la justicia y sobre todo la Corte Suprema, es increíble. Incluso el Ministerio Público de la Acusación maneja fondos de decomiso, tal, que nadie sabe cómo los exacto. maneja. ¿Por qué? Porque se tienen que controlar ellos. Porque esta es la mentira de la división de poderes. O sea, entonces, que la política maneja a los jueces o a los fiscales, se puede decir que sí. Ahora, yo estoy seguro que es más definitorio el manejo que hacen los jueces de la política que al inverso. Sí, ahora viene la pregunta del millón. Es verdad, lo hablaba hace poquito con un funcionario mexicano que me decía, lo que pasa es que la gente no se da cuenta que el político está un tiempo y se va, o no, o va cambiando de Sí, lugar. Pero el sí. funcionario está Uf, toda la vida ahí, está toda la vida ahí y el poder que tiene es increíble. Lo es que pasa es que increíble. está en la sombra. Ahora bien, la justicia, al ser Sí, funcional de un problema instalado, porque vos dijiste algo que es muy cierto, el enfrentamiento de género es un problema creado para tapar otro tipo de problemas, pero que está llevando mucha gente inocente, se está llevando un montón de gente inocente puesta, tiene un costo social altísimo. sí, Y ahora, cuando la justicia hace esto, avalado por un poder político que va y que viene, pero sin embargo el socialismo conserva un gran poder dentro de la provincia de Santa Fe. Y esto sigue sucediendo. Y la sociedad no tiene respuesta. Esta precarización que existe de las garantías de las personas, ¿cómo afecta el diario vivir? Hace poquito vos tuviste un caso de una abuela de 60 y pico de años que tuvo 2 años presa, que me gustaría que lo cuentes. Pero, ¿cómo afecta el diario vivir del ciudadano de a pie todo esto? a ver, yo diría que yo lo dividiría en dos partes, en lo masivo Dale. y en lo concreto. En lo masivo, te voy a dar un ejemplo que te lo puedo usar a mi hijo de 9 años. Mi hijo me llaman de la escuela un día, que no sé qué, que la nota que habían, y yo no sé, no había leído la notita que le habían mandado. Entonces, bueno, como no la había leído, no sabía de qué estaba hablando y no, que la equivocación, que una equivocación, que había un hecho en el cual estaba implicado él, pero al final no estaba implicado. Resulta que, a ver, fue así, ¿no? Una cosa, un pibe dentro de 8 años tenía, el año pasado, dentro de la tontería, de todo, qué sé yo, como que le quiere dar un beso en la boca a otro, ¿no? Y el pibe, no sé, se manotean, ponele, no sé. Y el tema que alguien pensó que, o sea, la maestra creía que era Fermín, entonces como para liberarse, dice, bueno, Fermín, mi hijo, dice, bueno, Mm, entonces lo llevaron a dirección, entonces hicieron una nota que bueno, que había tenido conductas impropias, que mañana vamos a ver, y claro, como se habían equivocado, porque él le dijo, no, no fui yo, y después la maestra dice, no, no tenía nada que ver él. Me llama muy preocupada la directora, por esto. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es el problema? No, porque quise, y si fuese él, ¿cuál es el problema? No, porque nosotros no queremos que esto pase, que qué sé yo. Le digo, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que el otro día vi un nene que iba llorando porque no sé qué había pasado y una seño del, del- del curso de mi hijo no lo contuvo. Entonces yo le pregunté, ¿qué onda? Porque no, que yo no quiero tocar a nadie, dice, porque después voy a tener un problema. O sea, a ver, entonces, en la vida cotidiana está pasando esto. Primero.
hasta el miedo al contacto físico, a la contención, el terror en una clase de educación física a que si un pibe le quiso dar un... A ver, porque aparte después está la interpretación, ¿qué vio la maestra si era un beso? Qué terrible, o sea, a ver, como si nosotros a nuestra edad, qué sé yo, pasaba algo, una chica con un chico y alguien interpretaba algo, miedo a todo, miedo a todo. Miedo a que se quede en el vestuario como siempre lo hicimos nosotros, que estábamos desnudos con otros chicos y con otra gente y toda una cosa muy natural. Ahora todo es, ojo que te van a violar, te van a... Eso afecta a la vida cotidiana, incluso de la propia sexualidad, me Sí, parece a mí. sí, 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 La verdad, una infancia terrible están teniendo. sí, Porque aparte hay que agregarle a que no salen a lo digital y todo eso. Bueno, y después este tema de que bueno, las prisiones preventivas, que, a ver, de prisión tiene mucho, de preventiva no tiene nada, porque lo preventivo es el juicio, digamos, de peligrosidad. Tendría que haber motivos muy grandes para que algo sea preventivo y no darlas porque sí, porque aparte, acá lamentablemente hay un juego muy perverso que el que nos está escuchando capaz que va a decir, y no sé si debe ser tan así, pero por miedo va a decir, no sé si debe ser así. Acá hay una forma que emplean los fiscales que es una locura. O sí, sí. sea, Sé vos dónde venís, vas, pero dale, dale. vos venís con una denuncia. Entonces yo digo, una denuncia, bueno, la denuncia es que te llega que tal persona abusó de tal otro. Yo fiscal agarro y digo, ah, sí, bueno, sin investigar, sin empezar la investigación, digo, nosotros estamos pidiendo una pena de entre 18 y 20 años. Y al lado tenés un narcotraficante que le dan 5. Entonces, pero bueno, ya empezamos por ahí. Sí, Entonces, ¿qué tal cual. pasa? A ver, te dicen en la audiencia de prisión preventiva, ¿este muchacho tiene plata para fugarse? No. ¿Tiene posibilidad de llegar a la persona? ¿Tiene antecedentes? No. ¿Por qué la prisión preventiva? Por la expectativa de la pena que yo mismo sugerí. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El problema no es el que puede, perdón, no es el que quiere, sino el que puede. Y el que le está dejando poder es el juez, porque es Tal cual. inconstitucional plantear una pena que es sin ningún tipo de fundamento y después decir no, porque la expectativa es tan grande que este tipo se va a fugar para no quedarse 20 años preso. ¿Qué es lo que Mm, pasó con Betty? sí, A ver, ¿qué posibilidad había que Betty, porque aparte después está esto, Betty no fue denunciada por su nieta. Betty fue a niñez, contó una historia para que la contengan, para que la dejen entrar al hogar, en donde se siguió prostituyendo. eh, y la nieta, ¿qué hace la nieta? No es la denunciante. O sea, que Betty tendría que haber entrado contra el poder público, o sea, amenazado a todo lo que es los funcionarios de niñez o entorpecer el proceso metiéndose por la noche, Betty con sus 63 años, 66, perdón, a sacarle gajos, o sea, una absurdez. ¿Por qué fue este, en prisión preventiva? Por la expectativa de la pena que era de entre 18 y 20 años por haber prostituido aparentemente a su nieta en esta circunstancia que te menciono. Y te ujú. voy a dar un dato más para que veamos esto de la ideología de género y todo eso. ¿Sabes quién es el juez que le da la prisión preventiva? Contalo, contalo. Imagínate. No, 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 contalo, güey, y ya lo desglosamos. Por favor. El juez Mingarini. El juez Ya Mingarini, iba ese tema justo, dale. ¿viste? El juez Mingarini que fue destituido por el asunto o por la cuestión de La que, a causa ver, preservativo. la Que cosa del preservativo ya la que es, vamos a contar. que es no cierra por ningún lado, pero bueno, no importa. Lo que te quiero decir es que vos fijate cómo está, cómo es un sistema cerrado. El mismo juez que machista de la cultura, la violación, de no solamente en este caso, sino en 2 o 3 casos yo investigué que estaba como participante. Y yo, a ver, tengo una relación hoy, porque aparte de Santa Fe y donde yo me crié, es como que es un vecindario que
que están en el barrio sur más tradicional, sí. y tengo una relación, y digo, pero dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué metiste? Me dice, la verdad que no me acuerdo, porque yo, la verdad, tenemos 5 o 6 audiencias por día. Y ahí vos decís, a ver, si tenés 5 o 6 audiencias por día, en donde decidís la libertad o no de una persona, tenés que renunciar. No se puede hacer eso. Nadie se lee 6 expedientes y estudia 6 cables. Estudiar una es un montón. A ver, Imagínate y 6 por aparte, día. incluso yo te digo esto, para la seriedad de las personas que denuncian hechos concretos y reales, mujeres, por ejemplo, que padecen la violencia cotidiana, este, ¿qué seguridad les da esta justicia para ir ¿Mm? a denunciar y que su caso, por ejemplo, no termine en un abreviado, en donde la verdad histórica no la vas a ver, entonces va a quedar como la violada, la persona, o sea, va a quedar estigmatizada? ¿Mm? Entonces, no es que uno está a favor o en contra de determinada cosa. Acá hay una justicia, hay procesos, hay derechos constitucionales, garantías constitucionales que deben ser respetadas, porque Tal si no, cual. estamos todos en libertad condicional. Todo. Y aparte también, esto favorece al hombre violento Tal y cual. a la mujer violenta, a ver, a la violencia favorece. Exacto. Tal cual. Por eso el derecho penal y el derecho en general lo que trata es de solucionar un problema que no podés solucionar vos, lo trata de solucionar mediante la justicia. Lo mejor sería, y esto lo digo a nivel personal, a mí cuando me vienen cualquier amigo con un tema de separación y todo, mira, hacé lo que sea, pero no te metas en En la la picadora justicia. de carne. No, no, A no. ver, bajate, decí que sí, si tenés que decir, mira, soy un tonto, decí soy un tonto, pero no te metas en un juicio, y más si hay tenencia, si hay alguna cuestión de tenencia, todo eso, porque realmente los juicios de familia que son terribles, terminan a los 21 años del niño. Sí, 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 sí. O Y sea, se fue toda la infancia del niño sin uno de sus padres. Es todo un tema eso. sí, entonces hay un montón y también hay un montón de cosas que se ignoran, pero claro, dentro de lo que es lo punitivo empieza una guerra absoluta. Entonces, la verdad es que esto también para decir, está judicializada la vida social, Ujú, porque está el famoso, te voy a denunciar. ujú. No sé qué infancia has tenido vos, pero mi padre, cuando uno de los dos, yo tengo un hermano, y si yo decía, no, porque mi hermano me hizo esto, el que iba en penitencia era el que señalaba, o sea, por botón. O sea, Sí, 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 eh, sí, sí, sí. A y nosotros es la no. forma de solucionar los conflictos entre nosotros, porque él que me decía, no me vengas con problemas de que se te tiró la almohada, no te tiró la almohada, andá y solucionalo vos de alguna manera, y era lo más fácil. Si vos tenés un Ujú, problema con un vecino, con tu mujer, y quizás es el momento de sentarse y decir, mirá, esto no va más, o vamos a elegir esta forma, vamos a hacer lo que nos conviene a los dos, no nos metamos en una guerra que nos va a llevar la vida puesta. Pero ujú. hoy creemos todos en esta cuestión de una institución que está totalmente mal vista, aparece como que le estamos depositando la solución de los problemas sociales y de nuestra vida. Yo creo que es absurdo en ese punto. Sí, Este, eso es verdad. y creo también que la política judicializada también es un problema. Sí, La política totalmente. judicial, la política se resuelve con más política, no con menos política. O Con sea, por eso yo, consenso. Con con, consenso. con- con Ujú. consenso, con participación ciudadana. Yo acá estamos trabajando muy fuerte por el tema de los juicios por jurados, porque, a ver, las realidades mismas, esto que vos hablabas de Betty, una abuela que tuvo que criar a 5 nietos, el hijo consumido por la droga, la madre de los chicos consumida por la droga, no podían hacerse cargo, se tuvo que hacer cargo siendo empleada doméstica, ¿Y hizo lo dónde que pudo, vivía? ¿Y dónde claro, vivía? sobrevivía. Si vos escuchás a las fiscales cómo la tratan, te querés morir, de verdad. Pero sobrevivía. Entonces, por ejemplo, una fiscal le dice, pero usted interrumpió el proceso psicológico del tratamiento que tenía con todo.
Pues sí, pero esta mujer vive en Noruega. O sea, la fiscal está viviendo en Noruega y esta mujer vive en Alto Verde, en un barrio hiper pobre, Sí. y le limpia la cola a los abuelos tuyos. O sea, de vos que vivís en un barrio privado que no entendés de la vida. Entonces, ¿quién puede entender? Y la Ujú. verdad que un jurado, hoy que tenga una perspectiva distinta, puede entender de qué está hablando la señora cuando dice, llegaba, y yo tenía un perro dogo que las cuidaba, a las nenas. Tenía 5 nenas en un barrio, a No, no, ver, no. La gente no se de imagina lo que es Alto Verde. trabajadora, de gente trabajadora, pero que se puso muy heavy ese barrio Sí, con el tema que hablábamos del narcotráfico. Muy sí, heavy. sí, sí, sí. Entonces, claro, vos la escuchás, no, porque no siguió, o sea, se los comió Freud, ¿viste? O sea, y esta persona tiene que llevar el plato de comida a la casa para 5 gurises, Ujú. iban a la escuela, tenían todo al día, iban a un psicólogo, o sea, y claro, la vida de ellos es una vida violenta porque incluso la de Betty es violenta. Sí. Y te voy a contar esto que es Betty, una abuela de 66 años, que ahora estamos por editarle el libro. Ella escribe en la cárcel, en los 2 años que estuvo presa con prisión preventiva para después ser absuelta, porque fue su propia nieta la que dijo, no, yo dije todo esto, él no lo denunció, yo dije todo esto en niñez, porque le tenía bronca a mi abuela y porque necesitaba un lugar en el hogar. Entonces, claro, no había caso, después de 2 años. Ella escribe un libro que se llama ¿Por qué a mí? Ujú. Y cuenta cuenta su relación con el Estado. Sí. Es Y terrible, ¿no? en el mismo lugar donde ella estaba escribiendo ese libro, 60 años antes, era un orfanato Sí. en donde ella vio como su hermana se iba con una pareja para siempre porque el juez de menores vendía a los chicos por separado. En el mismo lugar donde ella estaba escribiendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me acusan de esto? Que yo lo único que hice fue tratar de criar y, como decía, mantenerlas derechitas como me enseñaron las monjas. ¿Entendés? O sea, entonces dice, pero usted le pegaba a su... Y dice, sí, capaz que le di un sopapo, capaz que... O sea, pero claro, la estaban acusando de promoción de la prostitución. Yo digo, bueno, si quieren acusarla de maltrato infantil, podríamos discutirlo. Sí, A sí, sí. ver, desde otro lugar, no desde Oslo, uno, o sea, las fiscales y los jueces en Oslo y esta mujer en Alto Verde, Claro, ¿no? no, no, es terrible. El caso de Betty es terrible. Si puedo, la voy a invitar al programa. Pablo, nos quedan 5 minutos. A mí Sí, siempre me gustó que el invitado deje un mensaje final a la sociedad de lo que piensa, de lo que cree. Y siempre cuento que este pequeño programa que se hace desde el interior del interior, hoy se ve por plataformas en toda América, España. El otro día lo contaba al aire. Tenemos 5 seguidores en Nigeria. No me preguntés qué ven en Nigeria, pero tengo cinco reproducciones en Nigeria de cada programa. Así que me gustaría que le es des la un magia, ¿no? mensaje. Es la magia de las redes. Me gustaría que le des un mensaje a la sociedad, esto Sí, hablando seriamente. Así que todo sí, tuyo este tiempo. sí, es difícil, ¿no? Porque es ponerse en un lugar quizás de tenerla esclarecido cuando uno es parte de este problema, ¿no? No, a ver, no es que nos pasa por al lado. Si yo te digo por qué me metí en esto también es porque en algún caso también formando parte de un grupo que empezamos con el tema de la violencia de género y todo, yo caí en un error muy grande que fue dar nombres en investigaciones Sí. de acusados, ¿no? Y ese error del cual me tengo que hacer cargo absolutamente, venía como una ola, ¿no? Que te decía, no, hay que matarlo. Pues claro, vos te dicen que violaron a un chico, qué sé yo, y vos lo querés matar. O sea, no te entra en la cabeza. Eh, y yo lo que diría es que lo primero es que, más que dejar actuar a la justicia, me parece que hay que hacer más política, y cuando digo política no es partidaria. Ujú. Hablábamos de esto, de tratar de solucionar los problemas con el diálogo y entre las personas. Eh, no encasillarnos tampoco. Mirá, para no ser tan amable con vos, digo, por ejemplo, la justicia de los débiles, como se llama
Ujú, tu programa, yo lo entiendo por dónde viene, por supuesto, sí, pero yo diría, no nos percibamos débiles. Tenemos un poder muy grande, tenemos un poder muy grande y es importante también en el mientras tanto. El mientras tanto es lo que está pasando ahora, o sea que no es todo para el futuro, no es todo para el pasado. Tenemos que tratar de pasarla lo mejor posible en el durante y en este momento. Entonces, el diálogo, el tratar de resolver los problemas fuera del ámbito punitivo de la violencia, porque es la violencia del Estado o la personal, creo que es lo mejor. Y después lo otro también es tratar de tener una perspectiva humana, no, 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 totalmente. no, no confundirse con tantas cosas. La perspectiva humana es lo que yo siento. Y lo que yo siento, digo, yo siento es que eh, yo prefiero estar bien y tener un diálogo correcto y sin violencia con alguien a no tenerlo, porque lo hago porque soy egoísta, porque en mi ego yo quiero estar bien, no quiero estar mal. Quiero construir, no quiero destruir. Y es mucho, y también tuve etapas en donde mi violencia también, bueno, reciente, como te contaba, estaba esperando que me salga un problema, estaba re enojado con el mundo, digo, no se puede hacer más nada. Y ese estado no lo quiero para mí, pues no me gusta, no me gusto yo. Pero es eso, ¿no? O sea, tratar de vivir el presente en el sentido de que en el mientras tanto tenemos que tratar de solucionar las cosas primero, ¿no? Y no delegar tanto. Por eso hay una asociación que yo estoy con un par de abogados y amigos que se llama Democracia Directa, que es la Ujú, democracia que se ejerce por nosotros mismos y hay muchos instrumentos de la democracia directa. Uno es el juicio por jurado, otro es la ujú, voluntad popular. Vos, yo podemos presentar proyectos de ley ujú. en forma, y son todos los instrumentos constitucionales que nacieron, sobre todo el calor de la reforma constitucional de 1994, son todos los instrumentos que no están propagandizados como deberían. Hay un Exacto. montón de derechos que nosotros podemos tener y lo estamos tomando. Bueno, Pablo, se nos termina el Eso tiempo. es el mensaje. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber Justito. estado y la verdad que ha sido un placer y te Te deseo todo el agradezco. éxito del No, mundo. a vos. ¿Eh? Nos vemos, Pablo.